Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema de salud pública, un tema que debe interesar tanto a la colectividad como a los abogados y psicólogos forenses, Ministerio Público y jueces que trabajen en la competencia de violencia contra las mujeres. Se trata de la importancia del peritaje psicológico en los delitos de género. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy una psicólogo recién graduada y me gustaría especializarme en psicología forense. ¿Puede hacer un programa en donde explique la preparación y las funciones de este profesional? Alejandra, gracias. Cuando hablamos de peritaje forense o peritaje psicológico forense, se trata pues de la experticia que ha realizado un psicólogo forense en relación a un determinado caso judicial que es solicitada por un órgano de investigación y que va a servir al juez de la causa para emitir su veredicto. Aun cuando los peritajes psicológicos forenses no son vinculantes para las decisiones definitivas de los jueces, es muy importante que se tenga claro que son de gran utilidad para darle al juez un panorama científico del caso que se sigue y, por supuesto, de la afectación o no de la víctima de violencia de género en un procedimiento judicial por un delito determinado. Esa elaboración de esos peritajes psicológicos debe partir siempre de una pregunta judicial, es decir, el órgano de investigación que ordena realizar esa experticia psicológica debe decirle al psicólogo forense cuál es el caso determinado que debe estudiar, a donde debe aplicar su conocimiento científico para que ellos, con conocimiento de causa en relación al caso que se investiga, puedan emitir un veredicto de carácter científico, por supuesto, y debe estar libre de cualquier sesgo cognitivo de el perito forense, porque en la práctica también se ve con mucha preocupación cuando algunas víctimas de violencia llegan ante el perito, emite opiniones de tipo personal relacionadas con el caso específico que genera una revictimización para esa mujer. Es muy importante que el psicólogo forense esté preparado y que aplique las pruebas psicológicas necesarias y útiles para el caso específico. La primera prueba que aplican los psicólogos forenses es la entrevista forense personal con la víctima de violencia. Si se considera que hay que aplicar otras técnicas más específicas, deben ser aplicadas no de forma lineal, sino según la experiencia y pericia del psicólogo forense. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de un psicólogo clínico especializado que nos acompaña vía online de la ciudad de Caracas, con quien vamos a abordar este tema. Él nos va a explicar a través de su experiencia, que es de muchísimos años, cuál es la definición exacta de un peritaje psicológico, qué debe contener ese peritaje psicológico, cuál debe ser la preparación del psicólogo forense para que efectivamente tenga una gran validez y sea de ayuda para el juez de la causa. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde Caracas del psicólogo Víctor Hugo Méndez. Víctor Hugo es graduado de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo forense, presidente actualmente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, exdirector de investigaciones y formación especializada en el abordaje de víctimas de delitos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, fue psicólogo 2 en la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y demás
sujetos procesales del Ministerio Público. Y por supuesto, es un psicólogo en el libre ejercicio profesional. Bienvenido el licenciado Víctor Hugo Méndez a Solución Final. Gracias, muy agradecido de verdad, muy contento de estar ahí, invitado a este gran programa, de estar, bueno, compartiendo información vital con todos ustedes, que a través de esta ventana, pues, podamos nosotros psicoeducar a la población con relación al área del peritaje psicológico forense, que es tan importante, ¿no?, saber del tema, que es tan importante conocer cuáles son los alcances, sobre todo las limitaciones, y también, sobre todo, cuáles son los protocolos más actualizados para poder hacer los abordajes sin revictimizar, sin dañar de nuevo, sin establecer una vía de traumatización para la víctima que lamentablemente muchas veces se ve enfrentada a un proceso de desensibilización por parte de los servidores públicos que deben atender sus necesidades y por supuesto, su derecho a la reparación, ¿no?, luego de ser impactada por cualquier delito. Sí, definitivamente es completamente cierto lo que acabas de decir. Víctor Hugo, vamos a conversar acerca de un tema muy sensible y que siempre genera mucho escozor, sobre todo en las víctimas. Es acerca de la importancia del peritaje forense psicológico en los delitos de violencia contra la mujer. Las personas que tenemos experiencia en el área, yo por supuesto del área legal y tú del área psicológica, sentimos muchísima preocupación cuando leemos, yo leo como abogada en ejercicio especializada en el área, informes psicológicos sumamente deficientes. Yo quiero que hoy iniciemos esta conversación, tú explicando qué es un peritaje forense psicológico y por supuesto qué debe contener, y durante el transcurso del programa, bueno, iremos explicando qué debe contener, cuál es la importancia y cómo se debe promover. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe tener un informe para que efectivamente sirva en un proceso judicial de violencia contra la mujer? Bueno, fíjese, esto es importantísimo. Qué bueno que hace usted esta pregunta porque tenemos que hacer diferencias bien puntuales con relación a qué debemos nosotros los psicólogos exponer como peritos cuando estamos involucrados en la evaluación de una víctima. Porque el peritaje psicológico forense es una evaluación psicológica especializada, pero no es una evaluación clínica diagnóstica. Y aquí voy a empezar a hacer la diferencia. Las evaluaciones clínicas diagnósticas, que están el objetivo principal y están dirigidas a establecer la presencia o ausencia de algún trastorno mental, algún trastorno de la conducta, algún trastorno de personalidad, cualquier elemento que esté generando alguna distorsión en la psique, en la mente y en el comportamiento de la persona para promover posteriormente el diseño de un tratamiento que logre minimizar o eliminar los efectos o los síntomas de este trastorno detectado. Eso es lo que se hace en una evaluación diagnóstica. Pero en un peritaje psicológico forense, lo que nosotros los psicólogos tenemos que destacar es relacionar el estado mental, conductual y de personalidad de la víctima con relación a un delito que se está investigando. Es decir, debemos responder a una pregunta judicial y la pregunta judicial está dirigida a conocer si el impacto del delito, si dentro de los efectos del delito, está la generación o la presencia de algún trastorno mental, de algún trastorno de personalidad, de algún trastorno emocional. Y también debemos destacar en integrar la información de la víctima con relación a si esta persona tenía algún trastorno anterior, ¿sí?, anterior a el impacto del delito, y si este trastorno que tiene esta persona ha ido aumentando posterior a la comisión del delito. Es decir, debemos responder a las preguntas que el investigador se haga, es decir, el fiscal que lleva la investigación, y las preguntas que el juez especializado se haga con relación al estado mental y comportamental de la víctima, pero relacionada con el delito que se está investigando. Cualquier otra cosa que aparezca durante el proceso de evaluación o peritaje que no esté relacionado con la pregunta judicial, es decir, con las relaciones causales
entre el estado mental y el estado comportamental de la víctima y el delito investigado no son de interés judicial. Por lo tanto, no deberían estar expuestas en ningún informe pericial. ¿Por qué? Porque son elementos propios, personalísimos de la víctima. Si yo coloco elementos clínicos, diagnósticos no relacionados con la pregunta judicial, por ejemplo, en un informe pericial, yo en vez de orientar al juez, en vez de orientar al investigador, los desoriento, porque van a estar atentos entonces en condiciones, en situaciones que no tienen ningún interés judicial. Entonces, el psicólogo forense, el perito psicólogo forense, debe estar en conocimiento de cuál es la pregunta judicial que debe responder en su peritaje y no simplemente abordar de manera clínica diagnóstica a nivel global a una persona que está, por supuesto, solicitando justicia, solicitando reparación por un delito que se cometió sobre ella. Esto es muy importante porque ¿qué debemos nosotros inicialmente antes de proceder a ejecutar la pericia psicológica, es decir, la evaluación pericial? Debemos estar sensibilizados, número uno, sensibilizados ante el estado de afectación de la víctima. Si el psicólogo no es objetivo, si el psicólogo emite un juicio, ¿sí?, a priori de carácter moral, de carácter personal, sobre el estado y la actuación de la víctima, ya en ese momento está interfiriendo en el procedimiento pericial, porque no está siendo objetivo y no está abordando de manera efectiva, de manera sensible, ¿sí?, a esta víctima que está solicitando justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ser primero sensibles, evitar el juicio moral sobre la víctima, evitar señalamientos, distracciones, evitar que nuestros sesgos cognitivos intervengan e interfieran e interrumpan el proceso pericial. Si nosotros no garantizamos inicialmente estas tres cosas, evidentemente el proceso pericial va a estar interrumpido, interferido y por supuesto viciado. Claro. No va a tener ningún tipo de valor. Lo otro importante en el proceso disculpa que te interrumpa, Víctor. Estoy aquí oyéndote atentamente. Entonces, mi querido licenciado, tendríamos que iniciar por enseñar y educar al investigador que emita o que haga efectivamente y asertivamente la pregunta judicial. Es que es esencial y es una de las cosas que no se hacen. No, para nada, te estoy oyendo. Le voy a indicar qué es lo que sucede usualmente en mi experiencia como perito psicólogo, en mi experiencia en el Ministerio Público, en todo. Inicialmente te llevaban a la persona que iba a ser peritada, te la colocaban en un consultorio y te indicaban, haga la evaluación psicológica. No se informa de ninguna manera o de manera completa al psicólogo acerca de lo que está sucediendo y el psicólogo por supuesto no puede informar porque el psicólogo tiene el deber de informar. O sea, hay algo que se llama consentimiento informado a cualquier persona que esté evaluada. Cualquier persona que vaya a pasar por una evaluación debe tener un consentimiento informado. Por lo tanto, yo tengo que informarle a esa persona porque la estoy evaluando, qué tipo de pruebas voy a utilizar, qué miden estas pruebas, cuál es el alcance de la evaluación. Es un derecho que tiene la víctima y un deber que tiene el psicólogo bajo cualquier tipo de evaluación, sea diagnóstica o sea de peritaje forense. Pero si el psicólogo está en desconocimiento sobre la investigación, si no tiene acceso al expediente, si no conoce las características de la investigación, no conoce el contexto, bueno, estamos trabajando a ciegas porque no podemos responder a la pregunta judicial. Entonces, siempre es importante que el que dirige la investigación, es decir, el fiscal, se comunique previamente con el personal de psicología y le explique qué desea conocer, no que le dé instrucciones acerca de lo que debe conseguir. Claro. Es decir, un investigador no tiene que indicarle al psicólogo, usted va a conseguir esto en la evaluación, porque el investigador no es el perito psicólogo, los peritos somos nosotros. El investigador debe a nosotros decirnos, yo quiero saber acerca de esto. Yo quiero que usted me indique la relación causal entre el estado mental y comportamental de la víctima, ¿sí?, posterior o relacionada con el delito cometido sobre ella. Esa es la pregunta judicial. Eso es lo que le interesa al juez también conocer. Entonces, yo voy a indagar pericialmente sobre esa relación causal, estado mental comportamental, delito investigado. Porque lo que sobre o lo que esté por fuera de la pregunta judicial no tiene validez pericial. Así es. Sí. No, pero Víctor, entonces todo lo hemos hecho mal. O sea, por lo mínimo, desde que inició la ley de violencia contra la mujer en el año 2008,
todo lo hemos hecho mal. Porque yo te voy a decir algo, y lo voy a decir con propiedad. Yo fui defensora pública penal de violencia en este estado por 15 años, 8 de los cuales fue violencia contra la mujer, y yo nunca vi o nunca leí cuando el Ministerio Público le refiera, como tú estás diciendo en esta entrevista de esta noche, cuál es la pregunta. El caso es este, perito. O sea, en base al caso, ¿está o no está afectada la señora? ¿Qué pasa en la vida real? Te dan una hojita con una orden, ¿verdad? Para que vayas al instituto tal o cual para que te hagan un peritaje. Y tú, el psicólogo, dígame señora, ¿qué le pasa a usted? Y la señora empieza a hablar. Está tan afectada que a veces no habla del caso. Bueno, tú sabes más de eso que yo. Empieza en la periferia, esto empezó hace 40 años, usted sabe que me hizo que no sé qué. O sea, estamos haciéndolo mal, Víctor, estamos haciendo mal Tenemos que entonces. delimitar, mi doctora, tenemos que delimitar inicialmente, antes de empezar la evaluación, delimitar e indicar que lo que se va a ejecutar no es una evaluación clínica diagnóstica, porque Imagínate. nosotros, el perito psicólogo, no tiene por qué construir o diseñar un tratamiento para poder atender los síntomas de la víctima. Eso lo hace otro psicólogo. El perito tiene una función específica. El perito tiene una función de evaluación técnica, pericial, objetiva, que está dirigida a responder a la pregunta judicial, no al diseño del tratamiento. No estoy diciendo que no estemos preocupados por el estado anímico y psicológico de la víctima. Por supuesto que estamos preocupados, pero el perito psicólogo no puede al mismo tiempo ser psicólogo clínico diagnóstico. O es una cosa o es otra. Y los informes clínico-diagnósticos que no responden a la pregunta judicial redundan en elementos clínicos que quizás sean importantes para el estado psicológico de la víctima, pero quizás no sean de interés para el investigador y para el juez. Por supuesto. Exactamente. Muy bien. Entonces, desorientar al investigador y al juez en elementos clínico-diagnósticos que pueden existir, por supuesto, pueden estar funcionando en la víctima en ese momento, bueno, porque quizás no estén relacionados con la pregunta judicial, es entonces desperdiciar el recurso del personal que está dirigido óptimamente en responder una pregunta judicial. Entonces, si es un equipo de trabajo, si el psicólogo que es un experto auxiliar de la investigación, así como lo es el criminalista de campo, como lo es el antropólogo, como es el médico anatomopatólogo forense, todo este equipo que va respondiendo a las preguntas judiciales que se está haciendo el investigador para reunir toda esta información y tener una teoría de lo que está pasando, tener hipótesis de lo que está sucediendo. Entonces el psicólogo aporta una hipótesis psicológica que relaciona de manera causal, es decir, el delito genera en la víctima un daño psicológico que yo como perito debo conseguir, identificar, describir y por supuesto redactar un informe. Causal, ¿sí? No elementos foráneos o elementos externos que no estén relacionados con la pregunta judicial. Esto es importantísimo, porque si no, está bien, somos psicólogos clínicos perfectos, pero no estamos siendo peritos. Mira, entonces, explicaste muy bien cómo debe iniciar este peritaje. Ok, sabemos entonces que parte de una pregunta judicial, esto es un tema de verdad muy interesante que tú y yo tenemos que trabajarlo ahora, y lo digo públicamente porque necesitamos entonces que se hagan las cosas bien, porque la tenemos 15 años haciendo las manos. Ahora bien, una vez que partamos del supuesto de la pregunta judicial, ¿qué debe contener o cómo debe abordar un psicólogo, un perito forense, esa experticia en el momento? La técnica reina, el elemento reino, mire, y es un método diagnóstico también. Lo que pasa es que terminamos olvidándonos nosotros los psicólogos, y ahí voy a hablar de mi gremio, pues. La técnica y el método, bueno, pues, que dirige y comanda todo inicio de pericia psicológica es la entrevista forense, es la entrevista. O sea, nosotros no podemos iniciar, el psicólogo, perito, no puede iniciar aplicando pruebas psicológicas a la víctima. No, no podemos aplicar y no podemos empezar aplicando las mismas pruebas psicológicas para cualquier, ¿sí?, afectación que tenga la víctima. Discúlpame, Víctor, vamos a quedar aquí porque tenemos que hacer el primer corte, pero en el próximo espacio hablaremos entonces de la entrevista. Los psicólogos forenses en muchísimas oportunidades aplican las mismas pruebas en línea a todas las víctimas y los resultados son casi los mismos. Entonces, en el próximo espacio ahondamos en el tema.
Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el licenciado clínico Víctor Hugo Méndez acerca de la importancia del peritaje psicológico en los delitos de violencia contra la mujer. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con el licenciado Víctor Hugo Méndez de la ciudad de Caracas acerca de la importancia del peritaje psicológico en los delitos de violencia contra la mujer. Te interrumpí en el espacio anterior, Víctor Hugo, tenemos que hacer el primer corte, pero tú estabas conversando acerca de la entrevista forense. Por favor, las cámaras de Solución Final son tuyas para que tú expliques realmente qué significa y cómo se debe hacer los delitos de violencia contra la mujer. En la entrevista, que es el método inicial que todo perito psicológico debe establecer al momento de la evaluación pericial, debemos comenzar con una entrevista, que puede ser una entrevista estructurada o semiestructurada. Es decir, tenemos que tener un orden informacional para obtener, por supuesto, datos de la víctima, datos relativos y dirigidos, una vez más, a responder a una pregunta judicial. Es decir, yo no voy a preguntarle a la víctima cualquier cosa. Yo no voy a preguntar a la víctima cualquier cosa que se me ocurra en ese momento. Yo tengo que tener una idea, ¿sí?, del caso, una idea de lo que ha sucedido para yo organizar mis preguntas, organizar mi entrevista y obtener información que sea de utilidad para el investigador. Yo no tengo en la entrevista por qué cuestionar a la víctima, no tengo en la entrevista por qué contradecir a la víctima, yo no tengo en la entrevista por qué indicar a la víctima desde algún sesgo cognitivo que yo pueda tener, porque todos nosotros tenemos sesgo cognitivo, nadie escapa a eso, pero yo debo evitar que mi sesgo cognitivo interrumpa la obtención de la información. Si yo comienzo la entrevista, bueno, pero yo creo que usted me está mintiendo, pero no será que usted me está engañando, y no será que usted está inventando esto, no será que usted lo que quiere es plata. Mire, si yo hago eso, la entrevista, ya la entrevista está interferida, es irrita, es inválida. Entonces, ¿qué debe hacer todo psicólogo perito? Tener un plan estructurado con entrevistas bien organizadas que le permitan obtener información para comenzar a tener una hipótesis forense. Entonces, el psicólogo se hace una hipótesis de lo que podría estar siendo afectado en la víctima con relación al delito y después de la entrevista, que yo tenga información vital que me permita tener una hipótesis, no una idea, no hacerme un cuento, una novela de lo que pasa con la víctima, es tener una hipótesis psicológica forense de qué posibles afectaciones puede tener esta persona, ¿sí?, con relación al delito cometido sobre ella. Y después que yo tenga esta hipótesis, que yo tenga una idea diagnóstica forense, porque lo forense tiene que ver con la información que yo voy a exponer en el informe y que posteriormente voy a exponer en el foro del tribunal, por eso es forense. Por eso es forense, porque hay un foro del tribunal donde el psicólogo expone como experto. Lo que yo voy a hablar allí, desde esa hipótesis, es que, bueno, esta persona podría haber estado afectada, la probabilidad de estar afectada, infiero que está afectada psicológicamente por el impacto de este delito en estas circunstancias y con estas características. Si yo en mi entrevista consigo algunos indicios de afectación, yo debo sostener estos indicios, estas hipótesis, estas sospechas, sostenerlas ¿con qué? Con pruebas especializadas. Pruebas especializadas. Es decir, existen baterías de evaluación de personalidad, existen cuestionarios especializados que nos permiten a nosotros identificar y observar cierto tipo de daño. Existen algunas pruebas que están dirigidas a describir la existencia o no, ¿sí?, de trauma psicosocial relativas a los delitos de violencia basados en el género. Entonces, si yo no utilizo una batería especializada, si yo no utilizo un cuestionario especializado, si yo no utilizo una prueba que esté diseñada para medir este tipo de daño, sino que utilizo siempre las mismas pruebas, yo voy a obtener una información que podría estar desorientándome con relación a la afectación de la víctima. Entonces el psicólogo tiene que tener la preparación para poder tener a la mano una gran variedad de pruebas que estén determinadas para medir el daño específico. Y la medición del daño específico me da a mí una información
que me sigue ayudando a responder la pregunta judicial. Ahora, si yo aplico una prueba que no está estandarizada en Venezuela, que no está normalizada, si yo aplico un cuestionario que me da una información, bueno, una información que quizás es útil, pero que no tiene, ¿sí?, la dirección para la respuesta de la pregunta judicial, yo estoy utilizando información inválida. Y si yo siempre utilizo las mismas pruebas para todo tipo de víctimas y para todo tipo de delitos, obviamente estas pruebas no me están dando información válida. Por lo tanto, el contenido de esa información, después de la aplicación de la prueba, no le da validez a mi hipótesis diagnóstica inicial. Por lo tanto, lo que yo pueda entonces volcar o colocar en el informe judicial sigue sin responder a la pregunta que el fiscal se está haciendo y a la pregunta que el juez puede hacerse con relación al caso. Entonces, no estoy haciendo un peritaje, estoy dando información de carácter psicológico, por supuesto, pero que está alejada de las posibles respuestas a la pregunta judicial. Por eso es que el psicólogo forense, el perito forense, tiene que tener una organización bien establecida, tiene que tener un protocolo correcto que le permita usar, ¿sí?, los tipos de entrevistas y los tipos de valoraciones psicológicas psicométricas que puedan responder a preguntas judiciales que se pueden hacer tanto el investigador como el juez. Si el psicólogo escoge al azar o como le da la gana las pruebas y el tipo de entrevista y no está organizado, no está en la misma línea del investigador, bueno, imagínense el desastre de información que podemos nosotros entonces exponer. Mira, Víctor Hugo, ¿cuáles son esas pruebas psicológicas que son las que se deben aplicar en estos casos de violencia contra la mujer, según tu experiencia y tu pericia? Mira, dependiendo, porque si en la entrevista yo consigo, y esto ha sucedido, esto puede suceder, y esto no invalida el impacto y el daño, y tampoco invalida el efecto del delito en la víctima. Yo puedo conseguir en la entrevista, por ejemplo, que la víctima tiene recursos psicológicos conservados. Vamos a suponer que eso es así. Yo entrevisto a una persona que ha sido víctima de violencia basada en género, tanto psicológica como física y sexual, por ejemplo. Y esta persona, que por supuesto está afectada por el impacto del delito, quizás tenga recursos psicológicos conservados que le permitan ir resolviendo el efecto del trauma y que le permitan defenderse por sí misma del efecto del trauma. Bueno, y esta persona, cuando yo le entrevisto, me muestra que tiene estos recursos allí bien conservados, que no hay tanto deterioro. ¿Por qué? Porque esta persona tiene cómo defenderse psicológicamente del trauma. Esto no invalida la gravedad del ejercicio de la violencia cometido sobre ella. Esto no invalida, ¿sí?, la responsabilidad del agresor. Esto me permite a mí, de sentirme bien porque tengo una víctima que tiene recursos que le va a permitir más adelante, ¿sí?, ser reparada, reorganizar su vida, reacomodar su experiencia de vida. Bueno, y esto es un bien. ¿Qué es lo que sucede? Que el sesgo cognitivo, una vez más, del investigador o del juez puede intervenir. Bueno, si la víctima, oye, yo no la veo tan afectada, yo no la veo tan mal, yo no la veo quejumbrosa, no la veo de alguna forma desorganizada, entonces no está tan mal, entonces quizás esté mintiendo, entonces el delito no fue tan grave. Momento, ¿qué tiene que ver los recursos psicológicos de la víctima que son propios de ella y que está bien que los tenga con la gravedad del delito cometido sobre ella, con la responsabilidad del agresor? Absolutamente nada. Al contrario, vamos a felicitar o vamos a aupar que la víctima siga teniendo estos recursos para poder reparar con mayor efectividad los efectos del delito. Eso lo puedo conseguir yo en mi entrevista. Entonces, si yo consigo eso en mi entrevista, ¿por qué yo obligatoriamente debo conseguir daño? ¿Por qué tengo que conseguir la existencia de un trastorno si la víctima no lo tiene? Claro, ¿Por qué la víctima, a juro, tiene que tener instalado un trastorno para estar afectada por el delito? Eso no es así. Entonces, obligatoriamente yo tengo que conseguir algún tipo de trastorno en el manual diagnóstico de DSM-5, porque si no aparece, entonces la víctima no tiene nada. No, eso no es así. La víctima puede tener recursos psicológicos bien elaborados y eso no significa que no esté afectada. Una cosa es que la víctima tenga recursos conservados que le permitan defenderse del trauma, ¿sí?
Eso no significa que el trauma no esté presente. Por Claro, el trauma está supuesto. presente, la afectación está presente, pero la víctima, qué bueno que la víctima tiene recursos conservados que le permiten reacomodar su experiencia y defenderse de los efectos del trauma. Eso es positivo, pero eso no invalida el efecto del delito, eso no invalida la responsabilidad del agresor. Claro, es que, aunque no haya ocurrido el ¿Quién delito, debe, claro, quién es verdad. debe, quién debe, quién debe responder eso? ¿Quién debe de alguna forma analizar y exponer eso que estoy diciendo? El psicólogo. El psicólogo debe poner en sus conclusiones que la existencia de recursos psicológicos conservados no invalida la responsabilidad del agresor y no minimiza la gravedad del delito. Una cosa no tiene que ver con otra. Si yo veo en mi entrevista que la víctima está mostrando sintomatología, se está expresando síntomas que estén asociados a algún trastorno específico, bueno, yo debo escoger entonces, yo debo tener una batería a la mano. El Ministerio Público, el Senamef, toda la defensa pública, todo el mundo Claro. en sus departamentos de evaluación psicológica deben tener a la mano una batería de pruebas que estén relacionadas con la medición de los efectos de los síntomas de estos trastornos. Entonces yo escojo, bueno, yo estoy sospechando que esta persona tiene una ansiedad generalizada y está relacionada con el efecto del delito, por ejemplo. Entonces yo sé qué pruebas existen que miden, ¿sí?, la amplitud, la extensión de la ansiedad en la persona y qué efecto genera a futuro la ansiedad generalizada. Y este efecto puede entonces establecer un daño permanente o no en la víctima, dependiendo de sus recursos deteriorados o sus recursos conservados. Ese es el trabajo del perito. El Claro, por perito tiene que supuesto. relacionar causalmente los síntomas con los recursos de la víctima y con el delito cometido. Así de sencillo. Entonces, si la víctima no tiene recursos conservados, sino que esos recursos están deteriorados, bueno, el impacto del delito con relación a la ansiedad va a ser mayor. Y la ansiedad puede instalarse entonces y generar en la víctima efectos perniciosos en su calidad de vida. Hasta allí debo llegar yo. Yo no tengo que decir en el informe, esta persona es culpable del delito cometido de violencia basada en género. Ese no es mi problema como perito psicólogo. Mi interés es responder si el delito cometido tiene un efecto pernicioso en la víctima, en su mente o en su conducta. Si producto del delito o posterior al impacto del delito se ha detectado un incremento de eventos ansiosos en la víctima Claro, y eso tiene efectos perniciosos en su calidad de vida. Hasta allí llego yo. Yo no tengo que colocar, bueno, como la persona tiene una ansiedad generalizada producto del delito, este tipo es culpable. Eso no es mi trabajo por como psicólogo. supuesto que. Eso es trabajo del juez. Claro, claro. O decir, como la señora viste bien, esto de una persona cliente me dijo que había ido a hacerse un critaje, esto es un paréntesis, y como la señora andaba muy arreglada, el psicólogo le dijo, la psicólogo, pero usted parece que no está afectada porque usted está muy bien arreglada. O sea, ya la mujer me dijo, mira, Ya hay un Lidia, juicio, ya hay un no, juicio, ya me cayó mal. O sea, entonces yo digo, ya hay un juicio y hay un desconocimiento por supuesto, de lo beneficioso que es tener recursos psicológicos reparadores. Al no, no, contrario, yo tengo que sentirme bien como psicólogo cuando estoy viendo eso, pero yo también puedo detectar en la víctima no solamente que haya, por supuesto, recursos psicológicos conservados, yo puedo detectar que hay una estructura de personalidad que pueda estar detrás de la simulación del daño. Eso es otra cosa. claro, es otra cosa, por supuesto que Entonces, sí. si yo detecto conductas asociadas a la simulación, es porque yo utilicé, si yo sospeché en mi hipótesis inicial después de la entrevista de que hay situaciones asociadas a la simulación, a la probabilidad de mentir o de fabular, entonces yo tengo que buscar una prueba psicológica que me permita medir, ¿sí?, si esta persona es proclive, tiene tendencias a simular. Entonces, esta prueba, por ejemplo, una batería de personalidad del MMPI-2 revisado para adultos, me permite indicar cuál es el nivel o el grado de la tendencia a mentir de esta persona. Si la tendencia de mentir de esta persona es muy alta y la tendencia a ocultar la verdad es muy alta, si la tendencia a expresar, ¿no?, conductas proclives al histrionismo es muy alta, yo Claro, empiezo a sospechar alguna cosa. Yo sospecho, yo infiero, no tengo certezas. Entonces yo empiezo a explorar esa hipótesis
con la aplicación de pruebas especializadas, y si es consistente lo que he conseguido en la aplicación de las pruebas, entonces yo puedo concluir algunas cosas. Entonces Es sí, correcto. no antes, No, pero muy bien no explicado. antes. Bueno, yo creo que todas las personas que están escuchando este programa esta noche, abogados, psicólogos, están como yo. Y te digo que a mí muy pocas cosas me impresionan y estoy impresionada, sobre todo cuando empezamos con la pregunta judicial. Por eso debería empezar con un relato del Ministerio Público a cada psicólogo. Es Tenemos que que esa es la ser, guía. La guía bueno, de nuestro trabajo es conocer cuál es la pregunta judicial. ¿Qué quiere usted saber, señor investigador? ¿Qué quiere usted saber, señor juez, del estado mental de la víctima? Entonces yo voy a proceder como perito a tratar de conseguir información para dar respuesta a esa pregunta judicial, a eso que usted quiere saber. Yo no puedo inventarme las preguntas judiciales como perito, porque eso no es mi trabajo. Eso no es mi trabajo como perito. Yo no tengo por qué establecer la pregunta judicial como perito. Yo tengo que responder a la pregunta judicial, qué pero yo primero tengo diferente. que conocer cuál es. Bueno, maravillosamente explicado por el licenciado Víctor Hugo Méndez. Tenemos que hacer el próximo corte en solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con el psicólogo clínico Víctor Hugo Méndez de la ciudad de Caracas acerca de la importancia del peritaje psicológico en los delitos de violencia contra la mujer. No te apartes de la pantalla de programa de televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos acerca de la importancia del peritaje psicológico en los delitos de violencia contra la mujer con el licenciado Víctor Hugo Méndez. Mi querido licenciado, hemos llegado a los minutos finales del programa y me gustaría que, aparte de tus recomendaciones en el tema, nos explicaras un poco cuál es el valor cuando la experticia cumple con todos los parámetros y está, por supuesto, bien elaborada. ¿Cuál es el valor que tiene ese peritaje en un juicio de violencia contra la mujer? Mire, tiene un valor importantísimo, pues, porque es un valor probatorio, pero nosotros terminamos finalmente orientando al juez. Nosotros orientamos a la toma de una decisión. Y esto es muy importante porque tenemos que ser humildes con esto. No somos los únicos peritos que participamos en una investigación. El psicólogo no es el único perito que está funcionando en producir información que oriente al juez a la toma de una decisión. El juez es el que tiene la responsabilidad y la capacidad técnica y, por supuesto, ostenta el cargo de tomar una decisión con relación a los peritajes, ¿no? Nosotros orientamos al Ministerio Público, el Ministerio Público presenta, por supuesto, estos alegatos y el juez dice, bueno, sí, se orienta con todas estas informaciones de los peritos y toma su decisión final. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si nosotros, los psicólogos, estamos a ciegas, no estamos informados de qué quiere conocer el juez o qué quiere conocer el investigador, bueno, podemos colocar lo que consigamos en cualquier evaluación, ¿sí? Por Y lo que supuesto. consigamos en cualquier evaluación puede ser evaluación diagnóstica clínica que está netamente relacionada con los tratamientos psicológicos. ¿Qué tiene que ver eso con el peritaje forense? Absolutamente nada. Hay psicólogos, por supuesto, los psicólogos que trabajan en las oficinas de tratamientos de las víctimas, de atención a la víctima, atienden, contienen los efectos del daño y generan un tratamiento. Pero esos psicólogos no son peritos. Claro. La función del perito es otra. Entonces, psicólogo perito no es igual que psicólogo que aborda el tratamiento. Son dos cosas distintas. Entonces, el perito necesita saber qué quiere conocer judicialmente el juez y qué quiere conocer judicialmente el investigador. Si usted me lo dice a mí claramente, bueno, yo organizo, ¿sí?, toda mi experticia para responderle a esa pregunta. Pero si usted no me dice qué quiere saber, bueno, cualquier cosa puede salir en la evaluación. Claro. Y eso no necesariamente es útil para la investigación. ¿Sí? Puede ser útil para la información personal de la víctima y el psicólogo a nivel clínico, pero no es útil judicialmente. Y eso es algo que yo deseo que se entienda. La utilidad judicial del peritaje y la utilidad clínica de la evaluación. Claro, es Son cosas correcto. totalmente distintas. Hay una utilidad judicial que está relacionada con el peritaje psicológico y hay una utilidad diagnóstica que está relacionada con la evaluación clínica. ¿Qué le interesa al tribunal y al Ministerio Público? La utilidad judicial del peritaje, no la utilidad clínica del diagnóstico. Así de sencillo. Entonces, si nos organizamos con eso, créame que entonces el peritaje psicológico forense tendrá muchísimo más utilidad la que tiene ahorita. Y una recomendación a mis colegas psicólogos. No utilicen siempre las mismas pruebas psicológicas para medir cualquier tipo de daño.
Existe muchísima bibliografía actualizada para poder nosotros orientarnos, guiarnos en saber qué prueba, qué nivel de medida existe para cada tipo de daño asociado a la violencia basada en género. Hay muchísima gente investigante en Latinoamérica, muy buenos en relación a eso. Echeburúa, que es un español que hace mucho trabajo también en Chile y en Colombia, ha construido una cantidad de cuestionarios específicos, especializados, para poder identificar el daño psicosocial y el trauma psicosocial en víctimas de violencia basada en género. Entonces es importante utilizar estas baterías, utilizar estos cuestionarios que nos permiten a nosotros construir hipótesis importantes que después van a ser valoradas pues, en el proceso de la evaluación. Pero no podemos estar así, es de utilizar lo que tenemos a la mano porque, bueno, es que no tengo más nada. Eso no es una excusa, no puede ser respuesta. Tenemos que, ¿por qué? Porque depende de nosotros que la valoración de una víctima sea efectiva o no. Claro. Entonces, no podemos ser perezosos con relación entonces al uso de los elementos diagnósticos forenses. Es decir, los métodos de diagnósticos existen. Está en la responsabilidad del psicólogo investigar cuáles son los más adecuados y cuáles están asociados al daño que yo quiero valorar. Y por supuesto, todo esto se decide en el momento que el psicólogo conoce que quiere saber el investigador o que quiere saber el juez. Aquí el quid es la pregunta judicial. No, ya esto debe quedar claro esta noche. Víctor Hugo, ¿cuál es la preparación que tiene un perito en Venezuela? Lo que nosotros usualmente debemos tener de base es conocimiento en clínica mental. Es decir, nosotros debemos saber, tener conocimiento en cuál es el origen, el funcionamiento y cuál es el rango de acción de los trastornos mentales, del comportamiento y los trastornos de personalidad o del neurodesarrollo también. Eso es vital. Un psicólogo que no tenga conocimiento de clínica mental difícilmente puede identificar entonces qué tipo de daño puede estar surgiendo en una persona posterior a la comisión de un delito. Entonces, importante que usted va a contratar a un psicólogo, usted averigüe si esta persona tiene conocimiento de clínica mental. No es tan difícil, ¿no? Hay muchas universidades donde el psicólogo se gradúa con mención clínica, tiene un conocimiento en mención clínica y algunos se especializan en clínica mental, tienen una especialización en clínica mental y esto es importantísimo para eso. Lo segundo es que el psicólogo tiene que tener, por supuesto, experiencia en el uso de métodos de diagnóstico. Usualmente, en las universidades donde se da la psicología a nivel presencial, ¿sí? Hay materias que se llaman métodos de diagnóstico. Y en métodos de diagnóstico nosotros hacemos prácticas clínicas, es decir, nos trasladamos, nos movilizamos a lugares donde hay personas que tienen trastornos mentales o del comportamiento funcionando. Y en vivo, sí, en campo, en trabajo de campo, no en línea, no claro, en en computadora, cuadrado de un por televisor, supuesto. no. En vivo, nosotros hacemos aplicación de método de diagnóstico para ver cómo podemos medir en vivo el funcionamiento del trastorno mental. Eso nos da una experiencia gigantesca en poder observar cómo es el funcionamiento en vivo de los trastornos. Y esto nos permite a nosotros, cuando estamos entrevistando por lo menos una víctima, poder detallar en vivo, bueno, la presencia de síntomas asociados al funcionamiento del trastorno. Y nos permite entonces escoger qué método de diagnóstico es el más apropiado para medir el impacto de esta sintomatología. Eso es importante. Si el psicólogo no tiene de base esos elementos formacionales, bueno, se le va a poner difícil la cuestión para hacer un peritaje. Porque si la otra parte tiene un perito que tiene experiencia, si existe un contraexperto que sí tiene experiencia, créame que va a bombardear sin piedad el contenido del informe y la credibilidad del experto. Casi siempre pasa eso, casi siempre. Por eso también creo que hay bastante impunidad en esta competencia. En Venezuela, para ser perito forense, o sea, aparte de estos requisitos, tiene que hacer un curso previo. Lo digo porque ahorita Mire, mucha gente estudia psicología. Siempre es importante formarse, ¿no? Formarse académicamente. En Venezuela no existe académicamente una especialización o una maestría en psicología forense. Estamos trabajando para construirla. Créame que estamos trabajando duro para construirla y lo vamos a lograr, ¿no? Hay varias propuestas por allí. Pero también el CENAMEF da la certificación pues, en ciencias forenses. Por una cosa, la certificación en ciencias forenses básica, otra cosa es saber de psicología clínica y de diagnóstico. Son cosas totalmente distintas.
Los colegios de psicólogos y la Federación de Psicólogos de Venezuela tienen la potestad por ley, de supervisar toda la producción académica y toda la organización académica que tenga la responsabilidad de formar en psicología aplicada a la investigación criminal. Eso es lo importante, porque lo forense tiene que ver en el momento cuando usted se presenta en el tribunal a exponer lo que usted sabe. En Claro. ese momento usted es psicólogo forense. ¿Por qué? Porque usted está en el foro, exponiendo en el foro del tribunal su Su experticia. Allí usted es experticia. forense. Así de sencillo. Entonces es importante que todo psicólogo empiece a formarse. Hay muchos diplomados, yo doy clases en algunos diplomados, doy cursos que constantemente en psicología aplicada a la investigación criminal. Porque si usted hace psicología aplicada a la investigación criminal, usted sabe que es un investigador, usted empieza a conocer cómo es el lenguaje del derecho, usted sabe relacionarse, ¿no?, Claro. comunicacionalmente con el abogado, entonces usted puede entender cuando le hagan la pregunta judicial de qué se trata lo que quiere saber el investigador. Si usted no sabe, o usted no quiere, o usted le da flojera conocer el lenguaje del derecho, usted a veces entonces no va a entender lo que el fiscal quiere intentar preguntarle. Entonces también el psicólogo o nosotros tenemos la responsabilidad de adquirir un conocimiento asociado a cómo funciona el derecho en Venezuela. ¿Sí? Claro, No por todos nos lo tienen que supuesto. dar, tenemos que esforzarnos nosotros también, porque a veces el fiscal, mire, yo conozco muchos fiscales que de verdad hacen un esfuerzo en comprender el lenguaje del psicólogo para poder entender y, por supuesto, mostrarle al juez lo que ha conseguido en resultas con la Claro. experticia. Y eso es importantísimo, pero entonces el psicólogo también tiene que hacer el esfuerzo de poder saber del lenguaje del derecho para que cuando se construya el informe pericial sea entendible por un abogado. Porque si yo coloco allí una cantidad de terminología Términos, técnica claro. psicológica, ¿quién lo va a entender? ¿Qué significa eso? Entonces hay que tener balance, tenemos que estar balanceados con relación a eso y nosotros tenemos una responsabilidad también en adecuarnos, ¿no?, al manejo del conocimiento del derecho para que haya una simbiosis óptima, ¿no?, entre lo Claro. psicológico y lo abogado, lo que tiene que ver Legal. con Claro. el trabajo del Y abogado. también tiene que aprender, mi querido licenciado, oratoria. Porque en los años que tengo de experiencia y he ido a muchísimos juicios de violencia contra la mujer, mire, a veces no saben, tú quieres, le preguntas algo, sienten miedo, bajan la mirada, están todos nerviosos, entonces a lo mejor es muy bueno el informe, pero es que no sabes ni Claro, siquiera transmitir la información. exponerlo. Entonces, Bueno, esa es la cualidad forense es saber exponer en el foro que usted es experto en un área. así es, eso hay que aprenderlo. Hemos llegado a los minutos finales. ¿Cuáles son tus redes, Víctor Hugo, para que te contacten? Arroba Víctor H. Méndez T. Arroba Víctor H. Méndez T. Esa es mi cuenta de Instagram, es la única que tengo. Por allí publico constantemente mucha información relacionada con la psicología y la psicología forense de manera constante. Ahí pueden, por supuesto, ubicarme y, por supuesto, van a obtener información. Está ahí a la mano de todos, una cuenta que está abierta para saber, pues, qué es lo que yo hago, qué trabajo y qué cosas Claro. proyecto siempre en el ámbito de la psicología Bueno, forense. muchísimas gracias, Víctor Hugo, por la entrevista. Me encanta Siempre el a la tema. orden. Como siempre, aprendo todas las semanas con mis invitados. Que no te quepa la menor duda que a partir de hoy voy a empezar a exigirle a estos investigadores la pregunta judicial, porque efectivamente ahí está el inicio de una buena o una mala experticia. Así es. A mi amigo, los, por supuesto, investigadores, pues, ojalá y Dios quiera que esta entrevista sirva para que refresquen los conocimientos y empecemos a aplicar la ley como debe ser, porque definitivamente la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer es una vida libre de violencia, aunque tiene ya casi más de 10 años en acción, no ha tenido la acogida para que las mujeres violentadas pues tengan un resarcimiento de ese daño, porque en muchas ocasiones los informes son tan deficientes que aún las mujeres siendo violentadas queda impune el delito. Muchísimas gracias Lamentablemente. nuevamente. Vamos a ver si el Siempre a año la que orden, doctor. bueno, esto Siempre a será la orden. la primera entrevista de muchas. Y como digo siempre en todos mis programas, nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, Así es. si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Hasta luego. Un abrazo, doctora. Chao.